recreo. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Entonces vamos a empezar la sección 4, que es el Dios finito. Me gusta mucho el título porque el Supremo es como la proyección, la sombra o lo máximo que puede existir del Padre Universal, pero metido dentro del espacio-tiempo. Lo más que él podría llegar como a manifestarse en la actual era. Es que sería decir que el Supremo es el Dios finito. ¿Sí? Mm. ¿Alguien quiere leer? Leo. Entonces empiezo. Si quiere yo leo entonces. Bueno, dale. Dice, al contemplar las luchas incesantes de las criaturas por alcanzar la perfección de estado y la del ser, es que no alcanzo bien a ver el borde y hoy no tengo aquí el libro, y la del ser, A ver si lo pongo por acá sí, abajito. correr un poquito porque es que quedó muy, y la de, ujú, Divinidad. mm, Acá, mm, divinidad. no la alcanzo a leer. Ya, espérense un segundo que sí, ya. Entonces. Al contemplar las luchas incesantes de las criaturas por alcanzar la perfección de estado y la divinidad del ser, no podemos sino creer que estos esfuerzos sin fin reflejan la lucha incesante del Supremo por la autorrealización divina. Dios el Supremo es la deidad finita y debe enfrentarse con los problemas de lo finito en el segundo total de esta palabra, en el sentido, perdón, total de esta palabra. Nuestras luchas con las vicisitudes del tiempo en las evoluciones del espacio son reflejos de sus esfuerzos por alcanzar la realidad del yo y completar la soberanía dentro de la esfera de acción que su naturaleza evolutiva está expandiendo hacia los límites más extremos de la posibilidad. ¿Mm? Ok, gracias. O sea, no le toca fácil, o sea, él está como tan desconcertado como nosotros y tan... Hablando de las hormiguitas, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros somos las hormiguitas del Supremo. Lo que pasa es que no somos tan conscientes de que hacemos parte de ese proceso. Estamos ahí, y cada quien como no conoce un protocolo o no lo es consciente de él, lo que puede. Mm. Y equiparan nuestra lucha con la misma lucha de él. Claro. O sea que, bueno, por lo menos no estamos solo sufriendo. Sí. Mm. Sí, o sea, él, por ejemplo, se debe también a veces preguntar muchas cosas porque salieron mal o Ujú. puede que incluso tenga a veces, no sé si decepciones o... Frustraciones, sensación de impotencia. Porque Sí, imagínate esas, a su lo que le nivel, digo, ¿no? las pobres criaturitas no tienen ni idea del proyecto. Y Mm, él es el jefe. Y él dice, pues aquí cómo se hace. Y estoy sometido a lo que en el libre albedrío, cada de esas criaturitas, cada de esas, unas hormiguitas toman la decisión para contribuir de manera casi que no consciente en la construcción. Como querer hacer un puente con alguien que no sabe que está construyendo un puente. ujú. ¿Mm? Que va Y aprendiendo, sobre la marcha va aprendiendo. va aprendiendo sobre la marcha. Y el objetivo es alcanzar la perfección del estado y la divinidad del ser. Ese es el objetivo. Pero que tanto son conscientes las criaturas que él coordina, que él está como supeditando y con las que él también está aprendiendo a que lo logre. Mm. Sí, pero a lo mejor él está más consciente de eso que en alguna parte dice que el plan divino en el todo siempre se cumple, no en la parte, que como en la parte depende del libre albedrío nuestro. Entonces de pronto él sí tiene ese nivel de conciencia, me imagino que sí, de saber eso. Debe tener Entonces más, sí, claro. sí lo debe tener muy claro de que en el todo Pero cumple el plan sí, divino. Entonces dice, ¿para aunque qué te va a poner a decir, es que Petro, es que el agua, no, él sabe que eso va a pasar o que es para algo. O que lo que uno no contribuya lo va a hacer otro, ¿sabes? Porque acuérdense que somos
no totalmente indispensables, Sí. porque en el libre albedrío te dicen que tú puedes tomar la decisión de participar conscientemente o no. Eso Ujú. quiere decir que el sistema se adecúa a que alguno de los pequeños engranajes pueda fallar y que otro venga y haga lo que se necesita. Claro. Es que Ujú. mire que aquí dice que nuestras La luchas y sabiduría. las dificultades en el tiempo son reflejos de sus esfuerzos por alcanzar la realidad. Casi que diría que en su intención de alcanzar esa soberanía, nos está jalando, nos está empujando, nos está moviendo, Sí, ¿cierto? Es que es sí. Son el reflejo de sus esfuerzos. como un Sí, papá y de los hijos. hecho, ¿saben qué? Porque miren, un hepatocito, que es la célula integrante de un hígado, ella cumple con lo que sabe hacer. Ella no sabe qué le está ocurriendo al dueño del hígado, pero como está involucrado dentro de la energía de ese cuerpo, se siente de todas maneras afectada por lo que está afectando a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Claro, Ujú. sin ser tan consciente que pertenece a todo un cuerpo. Ah, sí, claro. ¿Y ella qué Solamente me hace? jala, me empuja, Cumplir me con lo mueve. que le corresponde. Ujú. Claro, me jalan, me empujan, me obligan. Es- Vamos para allá, y uno aquí, ay, sí, vamos, vamos. y ahí está contribuyendo, ¿no? O sea, más por la inercia de una parte del sistema, pero otra porque va ganando conciencia también, ¿no? Porque esa es Sí, la diferencia. La comparación es burda, pero es que el ser humano tiene la posibilidad de hacer conciencia y en la medida que hace conciencia, lo que hace es más valioso. ¿Por qué? Porque ganó la conciencia de que contribuye. Por eso es tan importante la importancia de la información. Es que en últimas, eso es lo que da valor. Cuando tengas Mm. la conciencia, no es el hecho, sino es el significado. Ujú. ujú, ujú, Sí, porque Ahí, es como si le dijeran a la célula hepática, mira, célula, tú te perteneces a un órgano que se llama hígado, le contribuyes a este organismo con ayudarnos a hacer la síntesis de proteínas, de grasas, de carbohidratos, nos ayuda a desintoxicar, en otro nivel nos ayudas a manejar la ira, la frustración, la impotencia, me permites generar en el sentido de la autorrealización, seguridad, identidad, bueno, hay una cantidad de funciones que hace también el hígado en la plano espiritual, porque eso lo descubrieron los chinos y los ayurvedas. Pero eso es como si en el proceso evolutivo se volviera consciente, o sea, como si el individuo llegó un momento que accede a la información, como diciendo, ah, eureka, acabo de descubrir que tiene sentido y propósito lo que hago. Porque mientras ujú. tanto es como el que llena el requisito, se levanta, desayuna, trabaja, almuerza, trabaja y come y se va a dormir. Y en Puede jugar, automático. es automático. Mm. Ujú, como en el capítulo 15 más o menos, creo, que dice que el gran universo es un organismo. Esa es ujú. una visión. Sí, como siempre hemos comparado, que a veces somos como amebas habitando el intestino sin ser conscientes que eso es el intestino y que nosotros somos las amebas, por ejemplo. Sí, Pero en el nivel humano aparece y tenemos ese nivel de poder acceder a la información y tener ese grado de conciencia en donde tú empiezas, cuando lo logras, a contribuir de manera más acertada con lo que te corresponde y desde otro punto de vista. Y eso le da valor mayor, lo que tú dices, Andrés, a lo que está haciendo, porque ya la intención es diferente, no es llenar el requisito, sino que le encuentra un sentido y un propósito. para eso necesitamos y tenemos de la personalidad, ¿no? Como la capacidad de individualizarnos y hacernos parte del todo, pero consciente del todo, ¿cierto? Algo Somos así. parte, todo conscientes del todo, sí. Sí, Ujú, no, no somos engranajes como autómatas de ese todo, sino realmente factores autoconscientes contribuyentes a ese logro del todo. ujú, ujú. Sería como el factor humano,
Por eso la angustia con la IA, ¿no? Porque es que la IA me puede reemplazar. No, la IA no te puede reemplazar. No, no puede. Todavía no tiene la capacidad ni de emocionarse ni de tener la conciencia. Es por ahora es un autómata del conocimiento. Sí, y Exacto. es muy tonta la verdad en algunas cosas, porque yo la he probado como, estoy dictando un curso de probabilidad ahorita, por ejemplo, y eh, a veces la he probado con algunos problemas que he dejado en trabajos, porque pues probablemente algunos estudiantes simplemente traten Claro, de hacerlo por ahí, ¿no? Pero en probabilidad y en combinatoria hay ejercicios en los que uno se puede confundir fácilmente porque hay que contar de cuántas formas pasa algo, en fin. Y algunas preguntas no son tan fáciles. Y como lo que hacen estos programas es apoyarse en lo que ya existe y hacer extrapolaciones o interpolaciones del conocimiento existente. Un matemático decía en un artículo que eso es simplemente interpolación en esteroides. O sea, cuantitativamente más avanzado, pero interpolación. Entonces da unas respuestas muy tontas y uno le dice, no, pero es que no puede ser porque tal cosa. Y siempre dice, tienes toda la razón, perdona por el error. Entonces, ta. Y ya al final le dije, no, tampoco es, la respuesta correcta es tal. Y dice, estoy de acuerdo contigo. Gracias por suministrar la respuesta correcta, estoy de acuerdo. de ahora en adelante la utilizaré. No Entonces, seas que se Mira, que equivoca. me confié. eh, y, y así pasa, aunque te puede responder cosas que tú dices, wow, esto era muy complejo, no esperaba que lo respondiese, y de repente en otra cosa dice una tontería o un disparate que tú dices, esto no puede ser inteligencia, o sea, esa falta de consistencia, esto no es inteligencia, esto es algo. No es recopilación de datos. eh, Y lo que pasa es que es como un buscador acelerado. Imagínate que hemos visto que dice Sí, mentiras. La IA dice mentiras. Porque lo Y que saca es de lo que hay en la red. prejuicios, Y en la red hay mentiras. tiene los prejuicios con los que se haya alimentado, con los que la hayan alimentado. Entonces, eso también o sea, cosas que yo sé que son censuradas y que son versiones oficiales de las cosas, pero que no son así. Y tú le preguntas y simplemente repite el prejuicio generalizado. Entonces, eso no es inteligencia en realidad. El libro Mm, además enseña que tú tienes unas ayudas desde adentro y eso no lo puede tener la máquina, que son son revelaciones interiores, en realidad automáticas. Y mucho de la inteligencia de por ejemplo, los ayudantes de la mente funcionan de esa manera incluso en los animales, que te dan las respuestas sin darte sin tener que tú hacer el procedimiento para llegar a esa respuesta. Es una revelación personal o interior. Y ese es el ujú. método como nos ayudan. Y eso no lo tiene un programa, por sofisticado que sea, sigue siendo autómata. La otra cosa es que mira que tiene que lograr la divinidad del ser. O sea, el propósito es perfección de estado, pero también la divinidad del ser. Y dice que tiene que también alcanzar la realización del yo y completar la soberanía dentro de esta estación que es su proceso evolutivo, la soberanía del control de la evolución y llevarlos a los extremos mayores de la posibilidad, los más extremos de la posibilidad. Tiene que probar todas las posibilidades todas las de la posibilidades. expresión del yo. Y la soberanía es el poder dentro de esa esfera de acción, todo lo que puedas lograr tú como ser. Y eso es como ser divino. De hecho, estaba viendo que ahorita ya hay más gente entendiendo que venimos a manejar niveles de energía para cada vez tener más control de la misma energía. No solamente de la energía física, sino de la mental y de la emocional, de todo tipo de energías. Ese es el Mm. objetivo del ser humano encarnado, aprender a manejar la energía en En- todas sus presentaciones.
Sí, es, en parte, claro, es uno de los... Para empezar, por ejemplo, aprendiendo ciencia, aprendes las leyes para manipular esa energía. Ujú, Y aparte están las energías mentales y espirituales de las que no sabemos casi nada. sí, Y dice el libro que tienen sus leyes también. sí. Yo- Esto de la realidad del yo que tú Es mencionabas un yo acá, diferente al de la psicología que nosotros manejamos, ¿no? pues yo creo que es la personalidad, ¿no? Sí, es Ese es más la personalidad. o sea, que es otra vez lo que ellos dicen de la integración poder-personalidad, o sea, que la personalidad del Supremo se manifiesta cada vez más a medida que él crece o se manifiesta de formas nuevas, igual Ujú. que nosotros. Mm. Bueno. Y también Y me la parece, otra, ajá, y la otra cosa es mirar qué es el yo que ellos definen, porque sí es la personalidad, pero es ese yo autoconsciente que sabe de la existencia de esa visión de personalidad como se define en el libro. ujú, Mm. Mira que esa palabra, la realidad del yo, apenas aparece dos veces en el libro. Aquí y cuando hablan de ok. aquí está, de la realidad de la personalidad. O sea que la realidad del yo es como igual decir que la realidad de la personalidad. Es que en, en psicología, eh, si tú miras en la Wikipedia, por ejemplo, hay un artículo sobre el yo. Entonces hay muchas posiciones al respecto. Eh, algunos dicen que el yo, por ejemplo, es no único, sino que tú eres, por ejemplo, una persona en tu trabajo, otra con tus amigos, otra en tu casa, una persona diferente a lo largo de la vida, o sea, dependiendo del contexto o del lugar o del tiempo, puedes tener diferentes yoes, ¿no? Entonces, en el fondo, sería una ilusión, o sea, no existiría un yo realmente. Y lo que dice el libro es, no, si hay un yo, porque además eso tiene otras implicaciones desde el punto de vista, por ejemplo, de la responsabilidad de lo que hayas hecho. Que tú puedes decir, no me pueden condenar por algo de hace 20 años porque el cuerpo se cambia, o sea, las células, por ejemplo, de cada órgano, máximo cada 5 años, ¿no? Incluso las del cerebro se sabe ahora que se regeneran eh, si mueren. Entonces físicamente ya no eres el mismo, mentalmente has cambiado, entonces tiene sentido decir que yo era el, por ejemplo, el niño de 5 años. Entonces el libro soluciona esas respuestas o la respuesta que da el libro más bien es a través de la personalidad. Dice, hay algo invariante y por eso el yo no es una ilusión. O sea, sí hay una parte que objetivamente se podría llamar el yo, porque es continua a lo largo del tiempo y del espacio y es invariante y además no se repite para ningún otro ser. Entonces, no hay confusión de quién es. Es como si una criatura pudiera llegar en un momento dado a poder decir, como dice la divinidad, yo soy, en plena conciencia. Ajá. Mm. Sí, pero conciencia implica crecimiento, implica Mm, comprender el universo a nivel material, mental y espiritual. Conciencia, por ejemplo, el libro en el prólogo dice aumentar la conciencia cósmica. mm. Cósmico, yo busqué en inglés, en el diccionario, creo que incluso en el diccionario de la época de los documentos, pero cósmico se refiere al espacio-tiempo. Entonces, conciencia cósmica es conciencia del lugar que ocupas
como individuo y como civilización en el espacio y en el tiempo. O sea, ¿de dónde vienes, dónde estás y para dónde vas? ¿Y dónde estamos parados? Entonces, esa conciencia es la que hace que tu personalidad descubra nuevas formas de expresarse, ¿no? Ese crecimiento en muchos aspectos. O sea, sin crecimiento no puedes aumentar la conciencia. Pues ese aumento de la conciencia es la que te sube por los círculos psíquicos. Ujú. Realmente, mm, creo que en alguna parte dice de que yo puedo quedarme en el séptimo y sobrevivir, igual que uno que está en el primero, que ha ascendido pues hasta el primero, pero que el que está en el séptimo, que ha desarrollado, pues como decir, el reconocimiento de Dios y la fraternidad de los hombres, no necesariamente sobrevive. Si sobrevive, le dan la oportunidad de pronto en los círculos posteriores de morontiales, nivelar ese nivel de conciencia que se requiere para poder tener ese desarrollo que te va a dar realmente la supervivencia. Entonces, la conciencia es eso, te sube por los círculos y a medida que se aumenta, pues vas expresando la personalidad que tenías que expresar de acuerdo a tu dotación. Mm. Sí, por ejemplo, un médico que crea que solo existe esta vida y que es una vida material. No hará su trabajo como un médico que entiende que este es tan solo el inicio, que hay un camino de perfeccionamiento, que somos un microcosmos. O sea, eso hace ya que al mismo médico que aprenda eso, pues le surgen una cantidad de ideas y de posibilidades. Pero eso es porque ganó conciencia. Sí. Entonces, lo que decíamos hace un rato, es el mismo hecho, el mismo cuerpo del paciente, pero la interpretación le cambia completamente. Y el abordaje también, lo que hace también y lo que dice también. Es en otro, está viendo desde otro lugar. Y Y ese, por eso puedes el- ayudar al ser humano de otra manera. claro, porque es el mismo paciente y lo Ujú. puede estar viendo dos médicos Ujú. y las recomendaciones o lo que van a hacer puede ser muy diferente, ¿no? Sí, claro, porque es que cuando tienes más información, tienes más desde dónde ayudar. Mm, No solamente desde lo bioquímico molecular, sino desde lo emocional, desde lo espiritual. Y eso ayuda enormemente y poderosamente a que las cosas cambien. Porque inclusive te puede quitar, por ejemplo, el miedo a morirse. Y eso le va a ayudar a que baje los niveles de estrés, disminuya la inflamación y desacelere la enfermedad. Porque ya no es el sino trágico al que le tengo tanto miedo, sino que me hacen entender otra visión de la vida y de la muerte y de la misma enfermedad. mm. Y lo mismo en cualquier trabajo, ¿no? Igual en cualquiera, el del profesor que enseña desde otro nivel, que 2 más 2 es 4, pero no solamente porque las matemáticas son eso, sino porque eso se puede utilizar en otra manera en la vida, Mm, ¿cierto? O sea, no es lo concreto del símbolo, sino el significado más profundo que tiene. ajá. Mire que yo tenía cita al internista hace un tiempo, ¿sí? No me había visto el endocrino. Y entonces me atendió una chica y empezó por regañarme. ¿Por qué no trajo su historia? Usted quiere ganarse un cáncer. ¿Usted por qué no se ha hecho los exámenes? ¿Usted por qué no sé qué dice cuánto? ¿Usted por qué no mira nada? Y yo salí como de allá, así como, oh Dios, no vuelvo a andar allá. ¿Qué día Sí, porque tuve lo que otra vez hacen es cita? transmitarte miedo. No, y Claro, ahí transmiten miedo y es porque ellos mismos tienen miedo. de pronto, ¿cierto?
Porque Sí, claro. volví, ya me dieron mi orden, fui al endocrino, me atendió otra chica, muy jovencita también, pero desde que la veo uno, es bonita la expresión de ella, ¿sí? Ujú. Ella me trató como una persona mayor, me dice, yo no sé, pero nunca habían oído ustedes un endocrino diciendo, tiene que comer papita y yuquita, porque se está bajando mucho de masa, cosas así, pero lo Sí, decía de forma amorosa, ¿sí? Entonces yo las comparaba a los dos y de pronto se trata precisamente de eso, de donde cada uno está viendo su profesión y con qué amor la está haciendo. que ¿Mm? tanto le gusta, Sí, que tanto se la goza, que tanto eso es para lo que ella siente que de verdad sirve, porque es que eso también es fundamental. sí, Parte del placer de hacer algo es descubrir que a uno le gusta, que le gusta profundamente. Y si no, ujú. la cosa se vuelve muy complicada porque yo me siento es brava porque es que ustedes no se ayudan. Y si se Sí, vienen era a algo pelear así. conmigo y Es me que usted genera no se ayuda. impotencia no poderles ayudar y entonces ¿para qué viene si no va a hacer ¿A qué caso? Uy, viene si no viene? Y entonces yo me pongo en me enojo y la regaño y uno, todavía me regañé a esta altura de la vida, por favor, déjeme a ver qué hay que hacer. sí, claro. Sí, esa es la actitud. Ujú. Entonces es un asunto de actitud frente a la vida. No puede uno saber cada una de ellas en qué, de dónde lo está viendo, pero obviamente hay una diferencia en cómo se aplica el conocimiento, Ujú. ¿cierto? Y con qué objeto se hace. Ustedes han oído el cuento desde que hay tres seres humanos construyendo un edificio. Llega un entrevistador y le pregunta al primero, ¿y usted qué está haciendo? Y el otro le contesta, "Oh, no ve poniendo un ladrillo sobre el otro". Entonces el señor va asustado y va y le pregunta al otro, ¿y usted qué está haciendo? Acá un edificio con desplicencia. Y al tercero le pregunto, ¿y usted qué está haciendo? Construyendo la primera clínica que vamos a tener para atender enfermos. Estoy feliz de poder contribuir con esto para esta comunidad. Los tres Sí. están haciendo lo mismo. ¿Desde dónde Ujú. lo estás haciendo? Sí. Es la gran diferencia. Ujú. Mm. Están poniendo un ladrillo sobre otro, sí, pero ¿con qué intención? ¿Para qué? Y entonces el otro está amargado porque es lo único que encontró para hacer. El segundo dice, bueno, me conformo, aquí estoy. Y el tercero está ilusionado porque le encontró sentido y propósito a lo que hace. Y eso es así desde barrer la calle en adelante. Sí, sí, así es. ¿Mm? Mm. Y eso es lo que te cambia mucho del libro de Urantia. Y la gente, es que lo he oído muchas veces, dice que el libro no es práctico porque están esperando recetas mágicas o fórmulas o Sí. rituales o algo así. Y, y se lo he escuchado incluso a lectores de vieja data. Ujú. Sí, sí, Mm, pero es que no hay nada más práctico que cambiarte desde adentro, Claro. ¿sí? claro. Porque eso Es que ya, la información antecede la energía. claro, La eso termina. conciencia maneja información que genera energía, que genera materia. Entonces, visión de la Ayurveda. Un- por- en la lista de 7000 años. frutos del espíritu, Ah, uno de los primeros es la paz. Y por ahí derecho a la salud. ujú, ¿Qué más sí. práctico es? Mm. Mm. ¿A ustedes les parece que que esta cita contiene una definición de lo que es la sabiduría? Ahí les coloqué los rengloncitos. Sobre A todo la verlo, mira. última parte, dice lentamente, con seguridad, pero de mala gana, la religión, adoración, sigue las huellas de la sabiduría. Dos puntos. Conocimiento dirigido por la razón experiencial e iluminado por la revelación divina. Ujú, Sería como una definición de sabiduría, ¿cierto? sí. Porque lo que yo les decía, y la IA es conocimiento, pero sin ningún filtro. Se vuelve Sí. sabiduría cuando está generado por la experiencia e iluminado porque te lo revelan además.
y porque Y haces asiste contacto con lo que eres. por la asistencia espiritual, ¿no? En otra parte Sí, también dice que la sabiduría mm, es la asistencia, sí, es el conocimiento asistido por el espíritu. ujú, Mm. sí. Bueno. Y es que eso hace, es que el problema no es que sea información como información. Eso es como cuando ves una película que a veces la ves y no la entiendes y la vuelves a ver y dices, Dios mío, ¿yo por qué no vi eso o no oí eso y no entendí eso? Porque no estabas listo, porque tu nivel de información no era lo suficiente para entenderlo. Hay una película que se llama 3000 antes de Cristo. Yo me acuerdo que cuando yo salí, la gente decía, ay, otra película más romántica. Yo, perdón, pero si es la llegada de los Anunnaki en Sumeria, el paso del hombre de ser nómada a ser sedentario y agricultor. El mundo se volvió a mirarme, ¿cómo así? Le digo, sí, claro. Y la existencia de las pirámides y de esos hombres gigantes. Eso es todo el mito sumeriano. Se llama 3000 Sí. antes de Cristo, para que lo vean, Eh, pero ya con otros ojos, porque es que la 10.000, gente se pone a mirar, o 10.000, 10.000 sí. antes de Cristo, que no me acuerdo Sí. si es 10.000, 3.000, no, si tienes toda la razón, 10.000 antes de Cristo. Si no tienes la información, no la entiendes. Y Ujú. la muchachita traía marcado el sistema de donde venía, en la mano, las estrellas. Mm. Listo. Entonces uno ve que es el proceso. Entre más información tengamos, mejor nos va a resultar entender las cosas. Y hay cosas, inclusive hay conocimiento que es muy antiguo, que todo el mundo ahorita lo lee y todavía le cuesta, le dificulta captarlo. Creo que por ahí hay una cosa que se llama el uno, la filosofía de Trimegisto, que es egipcia. Hay mucha gente que lo lee y no entiende. Y hay otros que están lentamente captando porque la gente llega a información de sabiduría por múltiples medios. Hasta ahora están captando de qué es lo que estaba hablando Ernest Trimegisto en eso. Las Mm. leyes del universo, la causalidad, que todo es mental. Y entonces por ahí tengo médicos diciendo, pero esos que hacen decodificación están locos, pues entonces todo es de origen emocional. Pues claro, porque es que esa es la energía que antecede a la material en el ser humano y Mm. es muy sensible a la materia y la materia es muy sensible a la emoción, es bidireccional. Y todo se gesta en un pensamiento, por eso los ayurvedas decían, hace 7000 años un hombre es lo que piensa, lo que siente, lo que come, el cuerpo, la materia, las moléculas, los átomos. Mm. Y entonces es bidireccional. Y lo que ocurre en la mente termina afectando a la materia, y lo que ocurre en la materia modifica tu mente. Un círculo. Entonces, es para cuándo está listo, porque uno a veces, por eso que dice que el maestro aparece cuando el alumno está listo, sí, porque a veces lo puedes oír y dices, uy, qué ladrillo, qué charrera, no entendí nada. Y pasa un tiempo y tienes unos elementos mayores, es lo que mismo pasa con el libro de Urantia, cuando tienes muchas más Ujú. herramientas y otras cosas que te aclaran, vas y lo usas y dices, ah, ¿y yo por qué no había entendido eso? Porque no tenías las herramientas para entenderlo. A medida Mm. que lo vas leyendo y vas comparando con otra cantidad de información que te sigue llegando, pues vas entendiendo un poco más lo que el libro trataba de decirte. Claro. Mm, Sí, estos mm. documentos que estamos leyendo, que son los más difíciles que encontramos, eh, les encontramos cosas nuevas, aunque ya los hemos leído varias veces, pues hace muchos Claro. años. Sí. Mm. Lo leíamos, pero no entendíamos o no comprendíamos en la totalidad. Dejábamos secciones con espacios en blanco porque decíamos, esa parte ni idea de qué estar hablando. O Miremos a enten- ver y démosle un tiempo mayor a ver si entendemos. Si uno vuelve y lo retoma y dice, ah, ya, como que o tengo ente- un poquito más, entendí un poquito más. o entendíamos otras cosas y ahora Sí, lo lo vemos vemos de otra manera. de otra manera o expandido o al revés incluso. Ujú.
¿sí? Va variando, El porque eterno, depende quién lo esté leyendo. el eterno devenir. Ningún hombre se baña en el mismo río dos veces. Bien. Bueno, entonces, continuamos. Sí. Y ¿Quién quiere leer? yo, a ver si me sale algo de voz. A lo largo y ancho del gran universo, el Supremo lucha por expresarse. Su evolución divina se basa, en cierta medida, en la acción y sabiduría de toda personalidad en existencia. Cuando un ser humano elige la supervivencia eterna, está co-creando el destino. Y en la vida de este mortal ascendente, el Dios finito encuentra una medida mayor de autorrealización de la personalidad y una ampliación de la soberanía experiencial. Pero si una criatura rechaza la carrera eterna, esa parte del Supremo que es dependiente de la elección de esa criatura experimenta un atraso inescapable, una deprivación que debe ser compensada por una experiencia sustitucional o colateral. En cuanto a la personalidad del que no sobrevive, esta es absorbida en la superalma de la creación, volviéndose parte de la deidad del Supremo. Ahí le contestaron a Carolina. Sí, porque es cierto. Yo les decía, es como cuando una parte no quiere participar o colaborar, nosotros decíamos, bueno, ¿y qué pasa? Dice, Ah, pues no, le hacemos el nada. trabajito. Alguien hará o el Consigo otro. sistema tiene la capacidad de hacer el puente, hacerle el vericueto, la vuelta y ay, ahí se compensa. Pero en el fondo pues son importantes. Al Sí, sistema le hubiera gustado quedarse con esa información. Pero es que yo creo que en la medida en que también se devuelve la personalidad a la superalma, no se pierde del todo. Algo quedó ahí. todos somos indispensables y al mismo tiempo nadie es indispensable. Y hay medios para cubrir esa falta. Ujú, ¿Sí? Sino que no entiendo cuál sería una experiencia sustitucional o colateral para Está bien. compensar esa deprivación. Porque es que el atraso es inescapable y dice sí, una deprivación que debe ser compensada. Pues yo Que creo que como un hueco. como tú tienes un plan de vida, por ejemplo, y ve tú a saber si incluso hay ya planes para lo que vas a vivir, las experiencias en los mundos morontiales, ¿no? Porque, o sea, sabemos que el ajustador y el guardián del destino están confabulados y ellos hacen hasta un simulacro, tienen como una especie de simuladores antes de venir acá. Un software. Sí, entonces esas experiencias están calculadas porque deben ayudar a que el Supremo pueda experimentar más en ciertas áreas en que necesita experimentar. Entonces, pero si no lo haces tú, pues luego vendrá alguien más o se modificará de alguna manera el plan de los que vengan en el futuro, me imagino, para que puedan vivir esas experiencias, ¿no? ujú, Sí, yo pensaría sí, que de pronto es eso, esa experiencia sustitucional o colateral. puede ser otorgada a otra, o colateral. O- Se dice que inclusive a veces como que son grupos, ¿no? Entonces, alguien que sea cercano a ti, que pudiera tener información parecida, podría contribuir. Ujú. Mm. A pesar de que cada uno de nosotros es único e irrepetible. Eso quiere decir que a algún otro le va a tocar un poquitico más pesado para compensar eso. Sí, O a claro. todos. Ujú. O se dice, pues probemos cómo se compensa sin necesidad de que, o sea, con la ausencia de esta personalidad que no lo logró. Mm.
Pero fíjate pone que que también como en, ¿cómo se diría? En la creatividad al sistema de mirar cómo hace eso que dice él, experiencia sustitucional o colateral, mm, pero fíjate porque que al sí, final y al cabo para eso están las dificultades, para tener la creatividad de cómo resolverlas. sí, claro, el Supremo debe tener una mano de problemas por eso mismo. Ese tiene Claro, todos los problemas del universo. Pero fíjate que la personalidad que A las 10. tenía un potencial de expresión que ya no se va a, a dar, al ser es absorbida, absorbido. pues recupera en cierto modo ese potencial de expresión, porque si el Supremo la absorbe, supongo que significa que su personalidad cambia un poco y O la puede volver a donar. sí la manifestará Mm. él mismo, de algún modo, ¿no? Sí, la puede volver a donar o le pide a, al yo soy que la vuelva y la done. Imagínate, me la devolvieron y no la usaron, ¿qué hacemos? Sí. Ahora, no Sí, sé si esta es una expresión, porque es que ¿sabes qué al estaba decir la pensando? personalidad, Ujú. creo que tal vez no sea la personalidad, porque hay otra parte donde dicen que la personalidad no se vuelve a manifestar. O Sí, sea, no. aquí la palabra personalidad puede que no se refiera al concepto personalidad, sino al general como quien dice, ese ser. Porque lo que se absorbe realmente es Ajustador. el padre es el que vuelve a recibir la personalidad, creo. Sí, es que el personalidad es del padre. La Pero ¿será que personalidad el de tal. ajustador que se le donó, si alcanzó a tener ajustador, también el ajustador se No, el devolvería a él, ajustador después se le asigna a otra persona. a otra persona? Ujú. Bueno, sí. Sí, ahí no sé, esta es una de estas de que no se desperdicia nada. Sí. Sí, Es Pero en una ese empresa párrafo sí donde se nada se refieren, desperdicia. en ese párrafo sí se refieren a la dotación de Sí, personalidad. es Mm. que ahí Porque tengo ahí dice en cuanto a la personalidad del que Del no que no sobrevive. sobrevive. Entonces Ajá. está mencionando las dos posibilidades, ¿sí? Que se pudieran referir a un ser o a la personalidad de ese ser. En este caso Mm. se refieren con toda seguridad a la personalidad del que no sobrevive, o sea que Ujú. si esa personalidad como concepto la que hace personalidad parte del del... libro de gracia. Ok. Sí. Y Sí. lo otro es que genera ese nivel de superalma de la creación, ¿no? Habla de la superalma de la creación. Hablando de grupos, entonces todo ese grupo de almas generan una superalma. Sí, porque tu alma, ¿cómo se construye? Con crecimiento y con experiencia valiosa. Mm. Y como él, Sí, él, él absorbe eso, él se nutre de eso, de la pues acción y la sabiduría. él es como un duplicado aglomerado de todas las almas, o sea, de Mm. todos los crecimientos. Y la otra cosa es que nos dices que somos co-creadores del destino. Sí, Sí. claro, porque es que es muy diferente el universo sin ti o contigo, ¿no? Sí, claro, Vas a, cambia. vas a afectar el Se, futuro. se nota que haces falta. Mm. yo estaba pensando una cosa con respecto a esa sustitucional o colateral, porque es que todo, como cuando nosotros, por ejemplo, nos cortamos, ¿sí? De todas formas, eso sana, cierra y forma un algo, pero Queda sana la y cierra. cicatriz. ¿Una qué? Queda la cicatriz. Como la cicatriz, La evidencia del cortón, sí. ¿sí? Hay Pero unas que igual, quedan calores y hay otras que ni se notan. sí, pero igual eso forma parte de uno. Es Claro, también es un parte de la aprendizaje. experiencia de mi vida y aprendizaje. ¿M? Claro, así es. Entonces no necesariamente es porque se trate de que se llene, sino que se hace de otra manera, por eso colateral, se hace de otra manera, como una cicatriz o Se como utiliza poquita, otro medio, otro mecanismo y lograr el exacto. mismo resultado. Ujú, ujú. Ujú. Que no se note tanto el déficit. Que no se note mucho, que quede poquito.
Cirujano plástico. Un poquito. Como cuando hace el roto y uno le hace el surcido. Eso. Y acuérdate que eso se hacían unos surcidos que quedaban también que uno debe preguntar, ¿y dónde está? No lo vemos. Claro, hilo por hilo. Iban a ser perfecto, ajá. Sí, El sí. entramado. El entramadito, sí. Así es. Sí. En lo físico las cicatrices se pueden borrar, ya casi hoy en día en muchos casos. Imagínense que hay una técnica en acupuntura para que vean eso con energía, donde uno clava la agujita en la cicatriz y saca el exceso de energía de la cicatriz. Y eso la adelgaza y la disminuye de tamaño. Eso es con la acupuntura. ¿Y qué es la acupuntura? Es una aguja metálica que en el extremo tiene, ahí me están viendo en la cámara, como los deditos, como una boina, como la boina. Y entonces esa boina, si uno la gira en sentido antihorario, saca. Y si Giral. la gira en sentido horario, entra energía. Y eso lo que hace es que ayuda a que la cicatriz se vea menos y que vuelva a restablecer la carga electronegativa para que pase la energía sin sentir que se tropieza o que se demora ahí Sí. en ese sector. Tuya. Ujú. Ujú. Fluya más fácil, sí. Y las cicatrices de la mente y las del alma, ¿tú crees que esas también todas se pueden arreglar? Todo tiene arreglo. Todas se podrían arreglar, pero ¿sabes qué estoy diciendo yo ahorita para esas cicatrices? Todo lo que tengo para recordar es bueno y agradable. Me quedo con el aprendizaje. ¿Y para qué es el me quedo con el aprendizaje? Para los que no fueran tan buenas. Porque es que por eso, porque hay cosas que han sido agradables y son bonitas, y cosas se quiere uno quedar con esos recuerdos, pero hay otras que uno no quisiera acordarse, pero entonces, ¿qué es lo que hay que acordarse de eso que fue tan negativo, del aprendizaje? ¿Qué aprendí? Ujú. Mm. Me quedo con el aprendizaje. Sí, porque igual la Y lo experiencia voy a anotar ahí. es Fue una valiosa experiencia como, fallida, pero experiencia. como experiencia en abstracto, o sea, la viviste y eso en algún sentido es una ganancia, buena o mala, es una Ujú. experiencia. Sí, es una experiencia. Y Sí. de algo sirvió, porque no hay nada que sea completamente negativo ni nada que sea completamente positivo, Sí, que todo se puede permite crecer. Eh, reinterpretar. sí, una abuela me decía muy sabia, lo que no me mata me hizo más fuerte, como no me mató, me Ya, hizo más fuerte. el dicho es que lo que no me mata me engorda. Eso está mejor. No, a mí me lo dijo la abuela desde eso, lo Será que no me mi mata me dicho. hace más fuerte. Y Entonces, como no me mató, me hizo más fuerte. Y dije, bueno, eso me parece resiliencia pura. lo bailado nadie me lo quita. Exacto, lo bailaba No, lo pero comido y el lo que no me vivido, mata nadie lo engorda. quita. Claro, así es. Yo también he creído siempre que en realidad no hay nada por terrible que te pueda pasar de lo que no te puedas reír cuando Cuando logras ya ha pasado. reinterpretar todo. Mm. O sea, Resignificar. la felicidad es una interpretación en últimas. Sí, claro, así es. Lo importante, dice Carvajal, no es lo que te pasa, sino cómo lo viviste. Y el día que seas capaz de reírte de eso tan terrible que te pasó, ahí ya realmente le sacaste el aprendizaje y ya lo estás viendo de forma neutra. Hay personas que, pues yo entiendo que hay cosas de las que no son capaces de reírse de sí mismos, de recordarlas. Nosotros lo llamamos nuestro osario. Es la colección de osos. Sí, Está buenísimo, Osario. No es de huesos, sino de osos. De osos. sí. Yo tengo con un amigo algo parecido, que es esa novela de Milán Kundera de los amores ridículos. Entonces nosotros decimos que ya escribiste otra página de los amores ridículos. Dice, sí, ya tocó. Mm. Exactamente. Pues a mí me sirvió mucho comprender el tema de la experiencia aquí,
Sí, y lo que decía Andresito ahora, que todo, absolutamente todo, o sea, que no hay experiencia improductiva, o sea, no hay algo que uno pueda hacer que no tenga un provecho. Entonces, por muy oso que sea, por muy ridículo, por lo que haya sido, si yo me pregunto qué aprendí y Ujú. descubro que aprendí, eso Valió la pena. valió la pena, supera el Sí, yo tengo otra trauma. señora que me decía, me arrodillo en pepas de durazno y yo lo solo pensarlo me dolió la rodilla para darle gracias a Dios por lo que me pasó hace 10 años. Si eso no me pasa, esto que me está ocurriendo ahora me mata. Sí. Entonces, Mm. eso me sirvió mucho para superar muchísimas Lo que cosas que estoy, yo pensaba que eran claro, gravísimas. Estoy. Eh, sí, Y claro. no hay nada tan grave. O sea, el libro lo que te enseña es, te pueden quitar todo, pero el ajustador siempre está ahí a tu lado. Mm, Entonces puedes estar en la mayor miseria, en la mayor pobreza, pero tienes una guía y por difícil que sea la situación, mm. tienes una brújula. Sí. Entonces, eso es inembargable en el sentido de que no te lo puede embargar la DIAN. O sea, no te pueden, no. Y no puede meterse. Y realmente es lo más valioso que tenemos. Todo lo demás es de un valor relativo y escaso, sobre todo lo material, ¿no? Entonces, Sí. no hay nadie pobre Ujú. y Jesús no le tenía lástima a nadie. Les los Porque aconsejaba. nadie era digno de lástima. "N- No, Mm. eso es- al contrario, tenía era mucha fe en todo el mundo. Claro, Entonces, sabía que todos podían. sí, lo peor que te podría pasar o lo único realmente malo que te podría pasar es que perdieras ese ajustador, pero eso no puede pasar. Ay, sí, esa cita a mí también me sacó de unas depres horribles. Ujú, La citadela del espíritu, es muy bella esa cita, ujú, Ay, sí, esa expresión la mm, cita. Espíritu. ¿sí? Pase Mm. lo que pase, hay algo indestructible que es la citadela del espíritu. Sí, mm, todo lo demás, es que todo lo demás es de hecho simplemente como una herramienta para profundizar el contacto con el ajustador. mm, Un refugio. Y mm, hay una cita de Jesús que también me encanta, que dice que él valoraba cuando era, a medida que maduraba él, o sea, estaba más bien joven, digamos, todas las actividades humanas con con un test, digamos, y era cómo acerca esto al ser humano a Dios y a Dios al ser humano. Mm. ¿Qué es lo que yo veo? O sea, la gente hoy en día anda en unas búsquedas y dice que tuvo éxito, que no tuvo éxito, pero nunca realmente aplican como esa regla, ¿no? O sea, sí, tengo mucho dinero o, ups, ¿qué se me hizo? Me perdí. Eh, o tengo muchos likes o me reconocieron, pero la pregunta verdadera es, bueno, esto que logré, ¿cómo hace que, ay, es que estoy haciendo clic en el link, me saca, ¿cómo hace que yo o la humanidad o mi país esté más cerca de entender a Dios ¿sí? Porque si no es un éxito completamente vacuo y egoísta y que en el fondo no aportó nada, ahora sí, pues al Supremo. Cuando las mareas de la adversidad humana, el egoísmo, la crueldad, el odio, la maldad y los celos golpean el alma mortal, podéis reposar en la seguridad de que existe un bastión interior, la citadela del espíritu, que es absolutamente inatacable.
Por lo menos es verdad de cada ser humano que ha encomendado el mantenimiento de su alma al espíritu residente del Dios eterno. Ujú. Y hay otra parte en la primera parte del libro que dice, lo dice Dios, que lo dice la criatura. Tú nunca has estado solo, yo siempre estoy ahí. No me acuerdo en qué parte está. Es antes de todas las vicisitudes de la personalidad, está esa definición. Mm, Que ahí se cuenta conmigo, tú nunca, soledad, tú nunca has estado solo. Yo estoy ahí contigo. En cada dificultad, en cada pena, ahí estoy. Sí, pues en realidad después de que el ajustador llega, la única forma de que él se va es que uno se declare, que uno se vuelva un inicuo, ¿sí? O sea, que avance Sí, inicuo. en el mal hasta llegar a ser hasta la iniquidad o que la mente se dañe, ¿sí? Mm, Pero el resto él está allí hasta el final, mm, ¿sí? Pensando de que en algún momento uno puede, digamos, cooperar con él para aumentar su crecimiento. sí. O sea que él siempre está allí. Y de hecho eso es lo que dice el siguiente, ¿cómo se llama? oye, es- Párrafo. estaba viendo eso, sí. Yo no había visto, o sea, fue algo Sí, inconsciente. Estaba viendo de reojo seguramente, o no sé, pero ¿Qué? es que el mira que el siguiente que párrafo sigue, dice eso. mira, dice, Dios tanto confía, tanto ama, que otorgó, perdón, que otorga una porción de su naturaleza divina a las manos, aún de los seres humanos, para su salvaguardia y autorrealización. La Mm, naturaleza paternal, la presencia ajustadora, es indestructible sea cual fuere la elección del ser mortal. El Hijo del Supremo, el yo en evolución, puede ser destruido a pesar de que la personalidad potencialmente unificadora de tal yo desviado persistirá como elemento de la deidad de la supremacía. Qué tenaz. Nosotros hablando de eso y seguían en el párrafo. Mm, y Sí. estaba en el párrafo. Dice, la presencia es indestructible, la presencia ajustadora, sea cual sea la elección de ser mortal. Pero te digo que ese ajustador inclusive vuelve con el Padre y se lleva las experiencias, ¿no? Crece, se vuelve más. Mm, sí. Bueno, los ajustadores en este planeta, ninguno es primerizo, como lo que llama el libro no, virgen. pero ya son experimentados. Sí. La mayoría no es porque haya muerto o no haya sobrevivido el sujeto que guiaban, sino porque vienen de mundos muy primitivos donde todavía no se fusionaban con un fragmento del Padre, sino, por ejemplo, con un fragmento del Espíritu, o porque vienen de mundos de no respiradores, y los cerebros de los no respiradores tienen unas limitaciones por las dificultades de diseñar seres en esos mundos que hacen que no se puedan fusionar con el ajustador. Eso se fusionan luego con un fragmento del espíritu, del El universo. espíritu. Creo. Ujú. Mm. Sí, por eso te digo que nada se pierde. Toda esa ¿No? experiencia que al final se malogró no se pierde, queda la evidencia. Y el siguiente párrafo habla sobre qué pasa con la personalidad. Ujú. La personalidad humana puede verdaderamente destruir la individualidad de su criaturidad. Y a pesar de todo lo que era valioso en la vida de tal suicida cósmico persistirá. Mm, Estas cualidades no persistirán como criatura individual. El Supremo nuevamente encontrará expresión en las criaturas de los universos, pero nunca más en esa persona en particular. La personalidad única de un ser que no asciende retorna al Supremo como una gota de agua retorna al mar. genial. Pero Pues no siendo la misma gota. aquí confirma
Pues la Sí. personalidad es invariable. Ahí sí, bueno, mira, dice la personalidad única. Única. Es que es única, irrepetible para cada criatura. Mm. Pero es Entonces lo que él interesante, hace es como este no, este que fue, que tenía voluntad y tenía que generar alma entre la mente y el ajustador no lo hizo. Bueno, yo recojo la personalidad y vuelve a mí aunque y la retorna. personalidad, fíjate que la da el padre, Sí, y si el no regresa cortapista. al padre por evolución de esa personalidad, entonces queda Se va expresado. con el Supremo. Dice que retorna al Supremo, como una gota de agua retorna al mar, pero sin ser la misma gota. Yo creo que ya viene, eso es como cuando ustedes están haciendo aceites esenciales que se ultrafiltran las gotas. Entonces, ese proceso en la gota hace que ya sea diferente. Sí, Pues afectó al universo de alguna manera porque Ujú, experienció, y en ese ujú, sentido afectó al Supremo. El Supremo ujú, no es el mismo. Y muchas personalidades que estuvieron en contacto no son las mismas porque hubo una interacción de algún tipo. ujú. No, Sin embargo, no persiste como criatura individual. No, y Ujú. ya somos, ya regresa es el somos- elemento de la personalidad, eso que no tenemos tan claro que es definitivamente, otra Sí. vez al Supremo. Ujú. Ujú. Lo interesante es que no se recicla. No. no, Ujú. en otra parte dice que esas personalidades nunca más en la eternidad se vuelva a manifestar, pues, esa personalidad. allí mismo no decía. ¿Y será que no les da nostalgia? Lo que pasa es que la De lo que personalidad, pudo ser y no fue. No, o sea, porque la personalidad ya no hay, no les permite poder ver eso, sí es Sí, que ¿cierto? la, No la, hay. la no hay. personalidad no necesita vehículo para su manifestación. Sí. Y al mismo tiempo, cuando tiene ese vehículo, unifica las partes de ese vehículo. Y Pero se no puede, expresa de manera particular. Entonces lo que se perdió es la expresión de esa personalidad. Pero te digo, no hará falta. no puede existir ni tener conciencia en abstracto. Mm, Ujú. mm. No es, sencillamente no es, no hay. O es eso, creo que también dice ahí, es como si nunca hubiera sido. Como si no hubiera Sí, nunca sí, existido, sí, me no. acordé que en el libro dice algo así, es como si nunca hubiera sido. Sí. Mm, sí, Se me ocurre ahorita una analogía. Es como cuando tú tienes el signo de suma, la crucecita. sí, Entonces, si tienes el número uno y el número dos y pones en medio el más, pues sabes que tienes una suma. sí. Porque el uno y el 2 solitos, pues no indican ninguna operación. No. Ujú. Pero al Se mismo tiempo, leerían 12. sí, Sí. pero al mismo tiempo el símbolo de suma solito no hace ninguna suma. Mm. Sí, Su valor es porque están los otros al lado. Sí, entonces él es el que le da significado a la operación de que es una suma, sí, que indica pues lo que hay que hacer, pero por sí solo no tiene un valor, o sea, no Mm. funciona así. Me hiciste acordar de un poeta español que hizo la Oda al Cero o el poema del Cero, ¿tú te acuerdas? Que fue Ah, famosísimo. no lo conozco, me interesa. Ay, sí, me hiciste ah, acordar, eso es sí, yo una te he escuchado. maravilla, que el más, que el cero, que el uno, como la Oda a los números, y es un poeta, español joven de Moreno, era un inmigrante del norte de África. Tengo que buscar, me encantó y ganó para esa época los Got Talent en España. Fue un ganador de premio Got Talent. Este está Si lo buenísimo. busco
lo encuentro, lo pongo ahí en el grupo. Me hiciste Que acordar de eso, que me pareció hermosísimo. no tenía idea, si acá lo encontré ya en Google. Sí, se presentó en Good Talent. Got Enrique, Talent, sí. Enrique Morón. Sí, Ah, es uno ah, morenito. mira, te lo leo. Redonda negación. Es que este está buenísimo para hablar del absoluto no cualificado, por No ejemplo. cualificado, es que es el cero, sí. Dime. Redonda negación. La nada existe encerrada en tu círculo profundo y ruedas derrotado por el mundo que te dio la verdad que no quisiste. Como una luna llena es tu figura grabada en el papel a tinta y sueño. Dueño de ti te niegas a ser dueño de toda la extensión de la blancura. Tu corazón inmóvil y vacío ha perdido la sangre que no tuvo. Es inútil cegar donde no hubo más que un cuerpo en el cuerpo sin baldío. Redonda negación, redonda esencia que no ha podido ser ni ha pretendido. Solo la nada sueña en no haber sido, porque no ser es ser en tu existencia. Enrique Morón. Ujú. Sí. Y Ujú. tiene otros números que van a la fiesta. Eso es un chiste, es un chiste. Y es para explicar los menos y los más. O sea, ¿cómo son lo de los que tienen valor, los enteros, Positivos y negativos. los positivos y negativos? Sí, eso es un sollo. Es un sollo. Yo nunca había hecho con matemática. Y él hace odas a los números. Y tiene la presentación en Got Talent en España. Y eso hace como 5 o 6 años. Y Mm, ganó, porque qué creatividad. bueno. Yo creo que aquí hay una cosa y pues la religión católica, desde su punto de vista, habla de un infierno, ¿cierto? De un castigo, pero se supone de un castigo eterno, pero donde se es consciente del sufrimiento. Ujú. Eso tiene una gran diferencia con esto. Sí, ahí ya no eres consciente del sufrimiento, simplemente nunca fuiste. Nunca fuiste, nunca fue. Hay una Sí. película de eso donde muestran cómo alguien que participó deja de estar y ya no lo echa nadie de menos, nadie se acuerda, Desapareció. desapareció. Ujú. Y cuentan, la primera parte de la película es y la siguiente es ya sin él. Y nadie dice nada ni nada. No, Bueno, porque ya nadie se acuerda que él estaba y que participó. Y creo que Jesús en alguna parte habla como de esto que habla de como de la rama de la higuera, porque se desprende de la higuera y ya no es porque la rama no está prendida a la higuera, es algo así, ¿no? Recuerdo que hay algo dice él sobre Como eso. una parábola, es una parábola, ¿cierto? Sí, sí, hay una, sobre la higuera también hay pero en algún evangelio hay una atribución a Sí, que Jesús por lo que no fue fértil, ¿te acuerdas? O que no de le que dio habla que fruto. va a arder en el infierno o algo así, sí, en los últimos días, pero eso no está en el libro Durante, obviamente, sino alguien lo metió en un evangelio poniéndolo él a hablar de Sí, que, en no, algo pero de la no de sé, iglesia. hecho, la maldice, o sea, Jesús, lo ponen, ya me acordé, lo, Sí, que las maldice, porque la dice que no higuera le no dio le fruto dio fruto o algo así, y para entonces, alimentarse. entonces se puso furibundo y maldijo al árbol de higuera Locura, ¿no? y creo que se seca o algo así le pasa al árbol. no, Una pero en el libro de Durante nunca habla de la higuera sin esa orientación, es una orientación diferente. probable- Mm, probablemente hay una parábola que tal vez. Sí, Pero él menciona, por ejemplo, cuando dice por sus frutos los conoceréis. es ujú, diferente, sí, es otra Si cosa. puede, creo que una higuera dar cardos o algo así. Por ahí me acuerdo que lo menciona. Habría que buscarla Mm, para. nos toca buscar esa parte. Ujú. ujú. Bueno, ¿leemos uno más o dejamos ahí? ¿Qué horas son? No he visto. No hay No hay medio. siete Ah, casi. bueno.
Pues si quieres leamos ese otro. Bueno, lo voy a leer. Toda acción aislada de las partes personales de lo finito tiene comparativamente poco que ver con la aparición final del todo supremo. A esta expresión ya la habíamos visto Mm, en un lugar más, creo, el todo supremo, que es como cuando ya se complete, digamos. mm, Creemos que es eso. Pero el todo es, sin embargo, dependiente de los actos totales de las partes múltiples. La personalidad del mortal individual es insignificante frente a la totalidad de la supremacía, pero la personalidad de cada ser humano representa un valor de significado irreemplazable en lo finito. La personalidad, una vez expresada, no encuentra nunca de nuevo una expresión idéntica, excepto en la existencia continuada de esa personalidad viviente. La mantienes a todo lo largo. Se vuelve eterna, la vuelves eterna. Ujú. Luego te digo que si no se echará de menos esas que no lo logran Pues, pasar, eh, porque de hecho traían una finalidad, fueron creadas para una finalidad y ellas dijeron, no, gracias. sí, claro, pero fíjate que arriba daba la respuesta, porque sí, o sea, cada personalidad, digamos, cada persona tiene un don en el sentido de que yo estoy convencido, ¿no? Yo lo veo así, tiene la habilidad para hacer algo o para ver algo o para crear dentro de alguna rama, porque tiene un punto de vista único. Ujú, eh, o sea, a ti te dieron un punto de vista y un don y algo único, y en eso eres la mejor, pero del universo, pues. ¿Sí? mm, Pero bueno, arriba dice que como la absorbe el Supremo, si sí, la absorbe, es como, como digo yo, la incorpora a su propia personalidad. Y entonces él mm, sería el vehículo, supongo yo, de manifestación de esa personalidad. de ese don que traía esa personalidad. O sea, Ujú, es como que si el padre, eh, porque él es el que da la personalidad, ¿no? Si el padre otorga una personalidad a la creación, si le permite manifestarse una personalidad, debe ser parte de su plan. Va- Es una pieza del rompecabezas que va a cumplir alguna misión. sí, Y si sí, y si ese ser no decide continuar, entonces la absorbe el Supremo porque esa manifestación única como que no debiera perderse. Estoy acá especulando no, no, es, debe ser que no se debe perder, porque debe ser muy importante, pero porque nada que se otorgue es, es que sobre. Entonces, por eso te digo, muy probablemente por eso es que el Supremo la absorbe para llevarla en él. mm, Pero la otra cosa interesante es cómo ese fragmento de personalidad que otorga el padre requiere una criatura para ganar realidad y realidad eterna. mm. Sí, por lo que tiene el libre, o sea, no puede ser personalidad si no tiene libre albedrío. Libre albedrío. O sea, eso es como querer ser papá y querer tener hijos, pero que sean obedientes. No, no funciona. Que me salgan buenos obedientes y que hagan lo que yo les diga. Lo que yo les digo. Sí, no estoy dispuesto a sufrir sensación de Yo frustración e impotencia por el fracaso del hijo. Es que eso es muy doloroso. a veces me pongo a ver novelas. Ahora hay mucha novela turca, por cierto, en televisión. No porque me guste, Sí, sino porque siempre me gusta analizar cómo construyen los libretistas el suspenso, la trama, o cómo es que logran enganchar a la gente para que las vea. Y entre otras Ujú, cosas, me parece que, fíjate que siempre que hay un problema en la vida, o en estas novelas, o, en, o sea, piensen en los problemas tal vez más complicados que tengan ahorita. Siempre es generalmente porque hay un choque de dos voluntades
o sea, dos personalidades en direcciones opuestas. Ejemplo, el papá que le dice al hijo que no salga, pero el hijo sí quiere salir. ¿Sí? El- Ambos tienen libre albedrío, pero no están alineados. Entonces eso crea un problema. ¿Sí? O el ladrón que te quiere robar, pero tú no te quieres dejar robar. O en fin. Entonces, casi todos los conflictos tienen que ver, eh, y tú miras cualquier película, el conflicto se construye generalmente porque hay voluntades apuntando en direcciones opuestas y la ejecución de una de las voluntades obstruye la ejecución de la otra voluntad. Ujú. Claro, porque cada quien quiere hacer su voluntad. ¿No? Y la armonía, claro, estaría en lo que dice el libro, ¿no? Ni una ni otra, sino la voluntad del Padre. Si llegáramos a ese punto, pues no habría pelea, porque Claro. tú no peleas por lo tuyo, tú estás es fluyendo. Y eso, bueno, eso será en lucididad, ¿no? Sí, Por allá. Ujú. ya casi. En etapas avanzadas. Quería Hay que perder buscarles la una, esperanza. quería buscarle una cita que dice que, pero esta no es, pero es parecida, ¿sí? De que uno cuando habla de que uno, el cumplimiento pues de la meta individual del ser humano depende de la dotación que a uno le hayan dado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí él le dice a los apóstoles, este es un pedacito de una cita larga que dice que podéis lograr la unidad del servicio de Dios aunque cada uno de vosotros cumpla tal servicio de acuerdo con la técnica de las propias dotes originales de mente, cuerpo y alma. Entonces, Ujú. uno no puede dar más de lo que le han dotado. O sea, uno tiene una máxima expresión del ser Tú le pones el centro a lo que haces. ¿Cómo es que dice condicionado a cada uno de estos que puntos. una jarra de 1 litro no puede contener 2 litros? Es que dicen algunos. Sí. Entonces, allí esa expresión de la personalidad, pues tiene también tiene un designio máximo. Está condicionada por primero, supongo, por tu estado actual de experiencia, de avance y por tu lugar en el espacio, en el tiempo, por el cuerpo que tengas, La mente, la dotación de mente. la dotación actual. En Ujú. los mundos de estancia todos vamos a ser super genios, porque es que allá el cuerpo no es producto de la evolución, sino que te lo crean a la medida para No, pero recibir. no te creas. Pero, ¿será que nos Allá hacen también algo van a parecido? haber rezagados. Ni se les ocurre hacer algo parecido. De pronto no les gusta la transición tan Brusca. Tan radical, brusca, tan brusca. radical. Claro, porque si no te desconoces. Pero Sí. a mí me encanta siempre la comparación de Jota que decía que eso de la personalidad era como la finca y que lo Así, que pasaba era que le cambiaban eran los modelos del celular. sí. Entonces imagínate Sí, pasar de un flecha a un iPhone. sí, Me desconozco, Mosco, este soy yo, gracias. Mm. Entonces, ¿sí ven? Es eso. Es como, y es cierto, de hecho se dice que uno define su cuerpo y el cuerpo lo define a uno. Es una interrelación que cada vez nos asombra más, pero es verdad. Es Sí. como todo está supeditado y es un biofeedback constante de paso informacional entre mente y cuerpo y espíritu. Mm. Que la personalidad no es el carácter, ¿cierto? Porque el Ujú. carácter son las tendencias innatas biológicas ah, que son heredadas, dependen de niveles hormonales, etcétera. Pero probablemente la personalidad que nos dieron eh, tiene algo del carácter que tenemos. O sea, no van a meter una personalidad en un cuerpo que tenga unas tendencias completamente equivocadas, así sea solo por este nivel. Exactamente. Tiene que haber una correspondencia. Sí, Para los hasta claro. antiguos cierto ayurvedas punto. había tres tipos de personalidad grande, que era Vata, Pita y Kapha.
Bata son los mentales, Pita los emocionales y Kapha los instintivos. Y los instintivos son gorditos, macizos, lentos, pero ahí van firmes. Mientras que los Bata, que son mentales, son muy delgados, longilíneos, friolentos, medio irritables. Y los Pitas son que se prenden como un fósforo, pero también a veces se demoran bravos. Esos son más fisonómicamente equilibrados, son musculosos y es un carácter de esos que llamaríamos sanguíneo. Fácilmente se ponen bravos, irritables, pero son muy exitosos, activos físicamente, mientras que los Kapha, que son los instintivos, son más lentos, más tranquilos, van despacio, pero lento, pero llegan. Entonces, a mí me parece genial, porque esas son las tres grandes tipos de estructura, mental, emocional y física. Me Pero se parece dice que actualmente en el planeta no hay puros, sino mezclas. mm, a la tipología griega, ¿no? Sí, que esas eran Flem- cuatro. flem- ese eran cuatro, sí. Pero Esas estaba son cuatro. flemático, sanguíneo. Sí, el Sí. otro se llama flemático sanguíneo. Se me olvidó cómo son las otras dos. Nosotros hablamos del carbónico y el sulfúrico. Que hay una clasificación que es carbónico, sulfúrico, fosfórico y fluórico. Sanguíneo, colérico y melancólico. Coléricos, melancólicos. Coléricos. Mm. Los cuatro temperamentos según Temperamento. Hipócrates y Galeno. Y eso da un terreno de enfermedad, porque yo siempre digo que uno no se Mm, enferma de lo que quiere, sino de lo que puede. De lo que puede, sí. Que puede. Tuve Porque un- cada ese tipo de personalidades tiene un talón de Aquiles. Y se cumple. Yo tuve un tío súper cascarrabias y Mm, él falleció de cáncer a la vesícula, los sí, conductos claro, biliares. les da cirrosis, se les altera el hígado, gastritis, úlceras, reflujo. Eso es pita. Esos son los pita. Fuego puro. Se prenden Bueno, facilísimo y a veces no se les olvida. Mm. Entonces, sí, pero eso está relacionado directamente con algo, con el tipo de mente que tenemos, ¿cierto? Ese es el asunto. Es Como una que mezcla. No con tu es, una mente, con correlación tres total cosas. entre metabolismo, mente La Ajá, herencia. y emoción. sí. Lo que pasa es que la tú eres herencia. mental, entonces tú lo enfocas por el lado de la mente, pero es con todo. O sea, tú ya nos dijiste cuál eres, ya sabía. Los Y en mentales el no. enneagrama, que son visión también de tres, cada tres tiene un subtipo, porque hay tres tipos de emocionales, tres tipos de mentales y tres tipos de instintivos, o sea que son 9 tipos. Se llaman NA tipo. Ella es Genético. eneagrama. Mm, Eso es de mm, enneagrama, Mm, eso es de ujú. Oriente Medio. Bueno, creo que va a parar la grabación por hoy, que ya está Ujú. Sí. larga. Pero estuvo